Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que siempre es viva, que es eficaz, que trasciende toda realidad, todo pensamiento, que trasciende nuestra alma. Nosotros te rogamos hoy que tú prepares nuestro corazón, que sea proclive, inclinado hacia ti para escuchar tu voz, pero también, Señor, empoderado por el Evangelio para obrar y caminar conforme a tu voluntad, siguiéndote a ti. Bendice a Carlos, Señor, y que tu Espíritu traiga dirección y propósito claro para esta comunidad en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, ¿cómo están? Voy a pedirles, antes de entrar en la exposición de la palabra, que tomemos otro momento, pero para que tú ores por tu vida. Seguramente hoy traes peticiones delante del Señor y no sé si tú sabías, pero Dios quiere oír tu voz. Que tu voz sea oída en el cielo. Entonces toma un minuto nomás, cierra tus ojos. Y si hay algo que te angustia, te preocupa, hay una petición allí metida en el fondo de tu corazón, elévala al Señor, ponla delante de Él. ¿A quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna para nosotros? En esta ciudad, en este país, en este mundo, ¿a quién más podemos acudir si solo a ti? Se te puede acudir en cualquier circunstancia, Señor, en cualquier momento, bajo cualquier expectativa que haya en nuestro corazón, Señor. Hoy podemos venir a tu presencia. Como seguramente fue el primer día, aquel momento en el que tú llegaste a nosotros y nos llamaste por nombre y nos dijiste, sígueme. Quizás, Señor, para los que estamos aquí ya han pasado 15, 20 años, 10, 5. Quizá para otros hoy será la primera vez que tú les dices, sígueme. Yo te invito, Espíritu Santo, a que toques nuestro corazón, que acomodes lo espiritual a lo espiritual, que derrames ese amor precioso, marcado en la cruz del Calvario, en nuestros corazones, como dice Romanos 5:5, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Te lo rogamos, precioso Salvador, quien nos abrió el camino al Padre, quien nos permite hoy recibir las riquezas del reino, un reino inconmovible, un reino que nadie puede destruir, un reino que está en avance, un reino que tiene un rey que ha venido y que volverá. Ante ese trono celestial, oramos en esta mañana confiadamente. Amén. Ustedes ya empezaron la serie de Marcos la semana pasada. Seguramente ya tienen una hojita en su mano. Solo quiero hacer un breve repaso a manera de introducción. El escriba Marcos, quien ha tomado nota atenta de lo que el apóstol Pedro le narró, deja ver en el primer versículo del capítulo 1 su única mención. Oye bien, la única mención que hace en todo el libro que se le atribuye a Marcos es el primer verso. Y quizá el más importante. Hay otros muy importantes, todos son importantes, pero el primero lo menciona de entrada de qué se trata este libro y dice comienzo, si recuerdan la semana pasada, comienzo del Evangelio, ¿de quién?
¿De quién? De Jesucristo. ¿Qué más? El Hijo de Dios. De ahí pasa a destapar. ¿De qué se trata esto? Del comienzo, del principio, el sustento. ¿De qué se trata el Evangelio? Que tiene que ver con una persona que es Cristo Jesús. Pero la pregunta que nos hacíamos en un retiro que hicimos para prepararnos para esta serie era, bueno, ¿cuál Evangelio? No sé si te has dado cuenta que hoy en día hay muchos evangelios. Por ejemplo, hay gente que se afilia a una iglesia por el evangelio que llamamos de la prosperidad. ¿Lo has escuchado? Bueno, yo conozco muchas personas en el poblado que han llegado heridos porque han pasado 5, 7, 8 años en una iglesia que le dicen ¿qué? Que Dios le da. O como una ecuación extraña que no sé de dónde sale, que tú vas a dar un monto y el Señor te va a dar cuadruplicado. Bueno, la verdad es que Dios sí es generoso, ¿o no? ¿Cierto? ¿Alguien comió hoy o no ha comido hoy? A menos que esté en ayuno. Todos tenemos ropa. Pero Dios ha sido bueno. Aún con Medellín y su clima tan cambiante y temperamental. Dios ha sido bueno. Pero no hay ni una promesa en la Biblia donde diga que tú por dar un peso se te van a devolver 3, 4, 5, 6. Otro muy común hoy en día que se ha filtrado en la iglesia es el tal evangelio terapéutico. ¿Qué te dice? Ven tranquilo, el Señor te ama. Y como un apapacho de Papá Noel diciéndote no te preocupes, todo va a estar bien. No, pero es que yo soy muy pecador, tranquilo, algún día cambiarás. ¿Has escuchado ese evangelio terapéutico? Porque Marcos de entrada lo que deja ver es de qué se trata el evangelio y dice que el evangelio es de una persona. ¿Sabes qué es la palabra evangelio? Supongo que Jonathan les compartió qué es la palabra evangelio. Las buenas noticias. Bueno, ¿y de dónde necesitamos nosotros buenas noticias? ¿Por qué tú necesitas buenas noticias? Porque escuchamos y vivimos todos los días malas noticias. ¿No les parece tan mala noticia el hecho de que dos chicas en un colegio de Medellín se enciendan tan fuertemente que casi una mata a la otra? ¿No les parece una mala noticia que una joven que supuestamente se va a departir con sus amigos en Bogotá resulta muerta por una sobredosis? Y me quedaría narrando las malas noticias que tal vez tú y yo conocemos. Una mala noticia que es necesario recordarla cuando hablamos del Evangelio es que tú y yo, si no estamos en Cristo, estamos mal. Estamos perdidos. Realmente el término que utiliza la Escritura es que estamos muertos, como muertos vivientes. Entonces Marcos se asegura en el primer verso de decirle a la gente, este evangelio, esta buena noticia, como una proclama de un rey, tiene un contenido muy grande. Y luego de hablar de Juan el Bautista, sintetiza en dos palabras poderosas lo que es el mensaje del evangelio. Primero es, arrepiéntanse. ¿Qué dice su Biblia en el verso 15? Crean. Para hacer solamente un ajuste y entrar al texto que vamos a estudiar hoy, si tú eliminas una de estas dos palabras, no estás entendiendo bien el evangelio. Arrepentirse y creer. Fíjate que hay personas que te dicen también una parte del evangelio: arrepiéntase pecador, arrepiéntase gusano de Jacob, arrepiéntase en polvo y ceniza, arrepiéntase que usted es un vil pecador. Eso es verdad. Pero no es toda la verdad. Porque en las Escrituras sí nos llama a reconocer nuestros pecados. Tú podrías hoy decir,
¿A dónde te ha llevado un pecado en tu vida? ¿Una mala decisión un día? ¿Hasta dónde, qué consecuencias, hasta qué punto llegó en tu vida y en la vida de otros ese pecado? Como la joven que cruza la línea sin haberse casado y tiene relaciones. Y se puede arrepentir delante de Dios, pero ese bebé se desarrollará. Y necesita reconocer que en su vida hay una tendencia al mal. Eso es lo que dice la Escritura, que en nuestra vida hay una tendencia al mal. Por muy bien que nos vistamos, por muy bien que tratemos de pensar, siempre estamos desviados. No sé si usted ha tenido que manejar alguna vez un carro desalineado. Agarre y haga esta prueba. Váyase por una vía tranquilita donde no hay nada y suelte el volante. ¿Para dónde agarra un carro desalineado? Por fuera se puede ver muy bonito, aún puede ser un Mercedes, no sé, un carro muy fino, pero si está desalineado, siempre va a tirar para un lado. Bueno, así es el corazón humano. Así es el corazón humano. Por eso la proclama del Evangelio es arrepiéntete. Siempre vas a desviarte, por más que te levantes mañana y digas por fin, no voy a mentir, no voy a mentir, no voy a robar, no voy a robar, voy a tratar de ser lo mejor. Bueno, llegarás el próximo domingo diciendo no, eso sigue desviado. Reconocerlo es una parte del Evangelio. La segunda parte es muy importante y es creer. Y es creer en Cristo Jesús. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, porque en últimas el Evangelio, como ahí te dejo las notas, es Jesús. Jesús es el único que nos trata con tanta firmeza y verdad que te dice, mira, perdóname la expresión, vil pecador, si no te arrepientes vas a destruir tu vida y la de los demás. Pero al instante te dice, ven que yo te abrazo, ven que yo te restauro y te doy mi gracia suficiente para que ese corazón desviado tome realmente el norte y el destino que debía tener. Así inicia Marcos su evangelio. Pero vamos a estudiar realmente, son los versos 16 al 20 y en su hoja está a mano derecha el texto que vamos a estudiar hoy. Dice el verso 16, y mientras lo leo, piensa, ¿hace cuánto Jesús te dijo a ti, sígueme? ¿Cuándo fue esa primera vez que tú recordaste y reconociste que eras un seguidor de Jesús? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y leamos desde el verso 16, dice así, pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijo de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. ¿Recordaste hace cuánto Jesús te dijo sígueme? ¿Sí? ¿Quién diría aquí que ha sido un seguidor de Jesús por 20 años? Levante su mano. Muy bien. ¿30 más? ¿30? Leamos un libro, ¿cierto, Jonathan? ¿Quién ha sido seguidor de Jesús entre 15 y 20 años? Muy bien. 10 y 15 años. 5 y 10. 1 y 5.
hoy. Por la gracia de Dios, posible que te llame hoy y te diga, sígueme. Ahora, vamos a hablar de 3 elementos en este texto que yo te sinteticé en la hoja. El primero es el cambio de lealtad que se presenta en este texto. Cuando Jesús llama a estos hombres, y vamos a mirarlo un poco más profundo, cambia la lealtad de estos hombres. El segundo es, para que vayas ya escribiendo ahí, opera un cambio de identidad. Y el tercero es un cambio de propósito, lealtad, identidad y propósito. Te invito a que tomes nota, porque esto lo vas a poder recordar. Lo que tú escribes lo vas a recordar más fácil que si solo te quedas de memoria. ¿Alguna vez te ha pasado que te dicen, este es mi número de teléfono, ta, 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 ta? Bueno, 3 minutos después, ¿cómo era el número? ¿No hicieron la dinámica de los nombres? Ya ni me acuerdo quién salió. Pero si tú tomas nota, vas a poder volver a ellos y recordar lo que el Señor te está diciendo en esta hora. Cambio de lealtad. Marcos empieza a narrar, después de que Jesús ha ido al desierto, fue tentado, ha sido bautizado, este es mi Hijo amado, ¿recuerdan? Y la proclama del Evangelio que les mencionaba ocurre, hay un giro y Jesús empieza a caminar por allí. Se narra que está en Galilea y empieza a ver a unos hombres que están por allí pescando, porque el comercio realmente dependía allí, era de la pesca. El comercio en Israel y sobre todo en Galilea dependía de la pesca. Jesús ve a unos hombres y les dice, sígueme. A los primeros que llama, lee ahí, llama primero a Simón y a su hermanito. Quiero que tú te sitúes como un papá, porque aquí ocurre algo muy poderoso. Fíjate, más adelante en el verso 19, llama a Juan y a Jacobo. También eran hermanos. El cambio de lealtad que comienza a presentar Marcos es tan profundo, hermanos. Hay que pensar un poco en esto. Mira, papá, imagínate que tú tienes tu hijo y tienes sembradas todas tus expectativas en que el hijo va a continuar el negocio, cualquiera este sea. Y tú dices, es que si mis hijos no siguen el negocio, este negocio se acaba. Y los hijos están ahí trabajando contigo. Y un día aparece un hombre cualquiera, enigmático, misterioso, como que era un rabí, pero alguien extraño, como un profeta, y les dice, sígame. Y esos muchachos dejan todo y lo siguen. A ver, piensa un momento en esto. A ver, Carlos. Imagina que el Señor llama un día a tu hijo, sígueme, y deja todo, la casa, todo, absolutamente todo, y se va a vivir con ese Señor extraño, enigmático. Qué difícil, ¿cierto? Porque cuando Jesús está llamando a personas, las está llamando es a un cambio muy profundo en sus lealtades. Seguir a Jesús es algo realmente devastador para cualquier ser humano. Devastador. Y les voy a explicar por qué. Jesús no quiere sencillamente personas que digan que creen en Él. De eso hay mucho en Antioquia. Usted le pregunta a una persona, sí, yo creo en Dios. Yo creo en Dios, ¿cómo no? Yo creo en Dios. Bueno, cambia la pregunta y dile, ¿tú sigues a Jesús? ¿Tú te sometes a Jesús? A ver qué responde. El cambio de lealtad es tan fuerte en este pasaje que estamos estudiando, tanto como que para la cultura de Israel como para la cultura nuestra, la familia viene a ser algo tan poderoso y más poderoso aún que Dios mismo. ¿Me crees o no me crees? Y te voy a dar un ejemplo al respecto. Jesús
se encuentra sentado, ahí les menciono Lucas capítulo 8, no tenemos que ir a él. Jesús se encuentra sentado enseñando a los discípulos, compartiéndoles las noticias del cielo y del reino, y llega un momento y le dicen: Jesús, tu madre y tus hermanos te llaman. Ahora, en buen paisa dígame, hijo, si su mamá lo llama, ¿usted qué hace? Vuela. Corre. Hola, mamá, ¿qué pasó? ¿Qué hace Jesús? ¿Has leído ese texto? Toma nota allí, capítulo 8, versos 19 en adelante. La verdad lo voy a leer porque no es algo que yo quisiera atribuirme. Capítulo 8, versos 19 al 21, dice: la madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero como había mucha gente, no lograron acercársele. Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte, le avisaron. Pero él les contestó: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¡Qué golpazo! ¡Qué golpe tan duro para una mamá, o no! ¡Qué golpe tan duro para unos papás que han sembrado sus esperanzas en las próximas generaciones! Me cuidarán cuando esté viejito. Ellos perpetuarán el negocio, y llegó este hombre y nos dañó el negocio. Les dijo: sígueme. Lee el verso 20 con calma. Ahí están tus notas. Verso 20. Enseguida los llamó y ellos, ¿qué hicieron? Dejando a su padre. Yo no sé qué impacto tiene esto en tu corazón, pero lo que está diciéndonos Marcos en el Evangelio es que el Evangelio de Jesucristo es radical. Es radical. Al punto que si tú tienes en el mismo lugar a Dios que a tu familia, un día va a haber una pelea muy grande contra ellos dos. Y el tiempo dirá quién gana. Yo les cuento un poco de mi testimonio en este punto. Recuerdo cuando estaba estudiando en Bogotá, yo terminé una carrera que se llama Publicidad y Diseño. Mi papá quería que fuera médico y solo logré hacer un semestre y, bueno, yo vuelo sangre y o la veo y me desmayo, entonces no hubiese sido buen médico. Pero me metí con el diseño, me funcionó, me fue muy bien, y al terminar mi papá tenía toda la expectativa de que me metiera en algo y fuera alguien en la vida. Y al terminar la carrera no duré ni 6 meses trabajando cuando le dije: me voy para Medellín a estudiar al seminario. Dígale eso a un papá católico, apostólico y romano, que se va para un seminario cristiano. Santa Sepultura. Vea, los primeros años no me llamaba, yo tenía que ir a saludarlo a Bogotá y todo este asunto. Pero yo me empecé a dar cuenta que para un papá es difícil, a un cristiano, hacer la diferenciación de que Dios es el Padre y no él. Yo tengo hijas y sé que es muy difícil, yo les hablo con conocimiento de causa, no es tan fácil. Pero necesitas entender que el sígueme de Jesús nunca puede estar por debajo de la familia. Nunca puede estar por debajo de nada. Seguir a Jesús es absolutamente sin condiciones. O si no, sencillamente estamos creyendo en Dios. De eso hay mucho en las iglesias. Creer en Dios no es igual a ser un discípulo de Jesús. De hecho, hasta la Biblia lo dice, los demonios creen. Pero ser un seguidor de Jesús, al punto radical de pararse enfrente de un padre pecador, un padre que está dañando la familia, y le dice: yo voy a ir a la iglesia,
Yo voy a servir al Señor, yo voy a dedicarme a Él y caminar con Él, porque mi lealtad primaria, mi lealtad única es a Cristo Jesús. Eso sí golpea fuertemente. ¿Has tenido que sufrir eso desde que empezaste a escuchar a Jesús decir, sígueme? ¿Qué otros elementos de tu vida compiten con Jesús? ¿Será el trabajo? ¿Será alguna relación que es muy importante, de la cual tú dices, no, Señor, está bien ir a la iglesia hasta diezmar, pero no me pidas que esto se acabe, no me pidas que corte con esto? Si tu lealtad mayor no es a Jesús, entonces no estás siendo un seguidor de Él. Estás siguiendo otra cosa, otra persona, otra influencia en tu vida que es mayor que Jesús. Aún puede ser Netflix, aunque no lo creas. Te dejas influenciar más por Netflix o por las redes sociales que por el mismo Jesús. Si tú estás siguiendo a Jesús, vas a querer conocerlo cada vez más. Dejando a su Padre. Qué fuerte este primer elemento del ser un seguidor de Jesús. El segundo que nos propone nuestro texto en el verso 17 lo dice con una fuerza la Nueva Versión Internacional, también la Reina Valera. Jesús se les acerca, yo me imagino que los miró y dijo a esos muchachos, cuando voltearon les dijo, sígueme, sígueme. Y ocurre algo maravilloso. Aquí hay un cambio de identidad, de ser pescadores a ser discípulos, a ser seguidores, de ser pescadores a ser seguidores. El sígueme convierte a estos discípulos, a estos hombres comunes y corrientes, en discípulos de Jesús. Mira, por ejemplo, en el capítulo 2, verso 13. Un segundo momento de llamar Jesús a otros. Llama a Leví, le dice, verso 13 dice, de nuevo salió Jesús, estamos en Marcos, a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. ¿Qué le dijo? Y ahí, por favor, el verso 14. Sígueme. Y Leví se levantó y lo siguió. En el capítulo 3, verso 13, dice, Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, los cuales se reunieron con él, y los designó a 12, a quienes nombró apóstoles. ¿Sabes qué significa la palabra apóstol? Alguien que es enviado. No es lo que hoy en día nos dicen, que es una persona en jerarquía. No, es alguien que es enviado. Estos tres momentos, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, nos deja ver el progreso del Evangelio, de Jesús llamando a hombres y también a mujeres, como ve el Evangelio, a decirle, sígueme, 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 cambiando su identidad. Miren, este hombre del capítulo 2, Mateo, era un cobrador de impuestos. Imagínense ver a alguien de la DIAN y Jesús va y le dice, sígueme. Bueno, yo no sé, yo no hubiera escogido a un hombre así tan extraño. Se cuenta en el Nuevo Testamento que había otro pequeño, Zaqueo, ¿recuerdan? Que se dedicaba, y de ahí seguramente viene la palabra, saquear al pueblo, porque le robaba, cobraba los impuestos y robaba. Era gente que estaba dedicada a robar. Y este fue un hombre que Jesús llamó. Por si tú dices que Jesús llamó solo a hombres puros, santos, ¿no? Eran pescadores y pecadores. Y llama y les cambia su identidad. Ahora, ellos no eran pescadores por deporte. Yo no sé aquí si tú has pescado alguna vez. Un poco aburrido, ¿cierto? Estar ahí sentado esperando un rato. Uno puede leer, charlar, dormirse.
hasta que finalmente se pesca algo. Ellos no eran así, ellos pescaban para vivir. Ellos tenían que ir todos los días, seguramente era con una de esas rayas que lanzaban, y tenían que llevar papita para la casa. De eso vivían. Y Jesús se introduce en sus vidas y les dice: ya no van a hacer ustedes más esto, me van a seguir a mí. Es lo primero que dice Jesús ahí: sígueme, antes que cualquier otra cosa. Y te pregunto, ¿por qué lo siguieron? ¿Por qué lo siguieron? Muchas veces me he hecho la pregunta: ¿será que Jesús los robotizó y ellos hicieron? ¿Por qué lo siguieron? ¿Qué se imaginan? Ya que estamos aquí interactuando, ¿qué se imaginan? Tenían la expectativa ya de antes de la venida. Tenían la expectativa de la venida, como lo dice aquí en la introducción de Marcos, puede ser. Bueno, les dio un propósito, creyeron. Pero si tú ves a alguien en la calle que te dice sígueme, tú te vas detrás de él. No, era conocido. Era conocido. Si lees el Evangelio de Juan, el año pasado lo estudiamos, recordarás en el capítulo 1 que Juan el Bautista, el que se narra aquí en el verso 13, perdón, en el verso 14, que estaba encarcelado, antes de ser encarcelado, Juan les dijo a ellos: he ahí el Cordero de Dios, y señaló a Jesús que quita el pecado del mundo. Estos discípulos de Juan se fueron detrás de Jesús. Y cuando mira Jesús a estos discípulos, les dice: ¿ustedes a quién están buscando? ¿Qué buscan? Y responden: a ti, Rabí, que significa maestro. En la época de Jesús, un rabí era la persona más importante. No sé si has escuchado aquí el término gurú. Van a algunos simposios porque el gran gurú de las telecomunicaciones está, ¿cierto? Y ese gran gurú no viene a buscarte a ti, ¿o sí? Tú tienes que pagar, ¿cierto? Y si te alcanza, pues, y también si ya no se han vendido todavía las boletas. Y vas a mirar a ese gran gurú, a ver qué te puede decir ese gurú, una cosa maravillosa que te va a sacar de pobre, que te va a llevar a viajar o a hacer un montón de cosas. Bueno, algo así era lo que ellos veían en los rabí. Personas intelectuales muy capaces, sobresalientes en Israel, aparte de que tenían mucho dinero. Y entonces aquí ocurre algo muy extraño y paradójico, y es que Jesús, siendo un rabí, va a ellos. Va a ellos, se acerca a ellos y los mira y les dice: sígueme. No es al contrario. Porque cuando ellos ven a Jesús, vieron lo que Juan el Bautista les estaba diciendo. Vieron que era un hombre diferente. Aquel que hablaba como quien tiene autoridad. No que es autoritario y que manda y dice: aquí se hace lo que se ordena en el cielo. No, él tenía autoridad, no tenía que levantar la voz. Ellos vieron que realmente era alguien diferente. Y cuando se acercó, al convocarles, inmediatamente los cambió y les dio la nueva identidad de discípulos, de seguidores. Sígueme es un sígueme todos los días de la vida. No fue un momento hace 20 años. No fue un momento hace 30 años. Hoy en la mañana, el Señor de muchas maneras te está diciendo: sígueme. ¿Por qué estás buscando en otras personas? ¿Por qué estás buscando en otros lugares lo que solo yo tengo para darte a ti? Sígueme. Y si no me crees, recuerda al final del Evangelio de Juan. Pedro, nuestro querido Pedro, del que copia Marcos su Evangelio, al final mira y el Señor empieza a hablar con los discípulos ya resucitados. Y al final de su Evangelio, escucha las palabras que el Señor
le dice a Pedro. Dice, seguro ya mayorcitos, ¿no? Ya habían pasado muchas cosas. Y dice, al volverse Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Recuerdan? Juan. El mismo que en la cena había reclinado sobre Jesús su cabeza y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo Pedro preguntó, Señor, ¿y este qué? Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué, Pedro? Tú sígueme nomás. ¿Ustedes se imaginan que lleve varios años con Jesús? Que haya vivido las duras y las maduras de haberlo negado, de haberlo perdonado, y al final le dice, ¿sabes qué? Tu tarea en este mundo es seguirme. Punto. Yo te hice un seguidor mío. Yo te hice un discípulo mío. Toda la vida. Si tú has entregado tu vida a Jesús, quiero recordarte que tú no eres ni paisa, que tú no eres ni de otra ciudad, que tú no eres hijo, qué sé yo, de Carlos, pena que te use aquí Carlos, que tú no eres lo que te ponen, ingeniero, abogado, médico, odontólogo, tú no eres nada de eso. Si tú has entregado tu vida a Jesús, te llamas discípulo de Jesús, seguidor de Jesús. No hay más. No hay más. Así te digan, pastor, Jonathan y yo tenemos que seguir siendo discípulos de Jesús toda la vida. Así te digan, gerente o presidente, si tú eres cristiano todos los días te levantas como un seguidor de Jesús. De pescadores a discípulos. Y finalmente, el cambio que hace Jesús es en el propósito. Ya hablamos del cambio de lealtad, el cambio de identidad, pero hay un cambio de propósito. Ellos eran sencillamente pescadores, ¿cierto? Negocio familiar, probablemente les iba bien. A los otros dos tenían problemitas con el trabajo, tenían que remendar las redes, pero estaban dedicados al trabajo, y el Señor los llama y les cambia el propósito y les dice, de ahora en adelante ya no serán más pescadores de peces, los haré pescadores de hombres. ¿Qué es eso de ser pescador de hombres? ¿Quién me puede ayudar a entender esa imagen? Que ellos seguramente entenderían, porque no se ve en ninguna parte que se acercaron a decirle, Jesús, ¿qué nos quisiste decir con pescadores de hombres? Muchas parábolas, ellos llegaban a decirle a Jesús, Jesús, ¿qué nos quisiste decir? En este caso no, la entendieron. ¿Por qué? ¿Qué se imaginan? Y es un pescador de hombres. Pensemos en la práctica de la pesca. Como les decía, es un poco aburrido. ¿Cómo es la pesca? ¿Quiénes han pescado acá? A ver, ayúdenme por favor. Hay muchos que han pescado, por favor. Hay que tirar la red. Hay que preparar primero. Exactamente. Ok, entonces hay que preparar primero ¿qué? Los materiales de pesca. O sea, yo no puedo ir hoy sencillamente, voy a pescar y ya. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo? Recoger la carnada. Preparar la caña, preparar la carnada. Si la caña no funciona, preparar la carnada, pensar en el lugar donde voy a ir a pescar, ¿o no? ¿Cierto que sí? Para ellos era muy claro cuando Jesús les dijo, los voy a hacer pescadores de hombres. Y si Jesús lo dijo, miren, esto tan sencillo. Todos nos enredamos con esto que Jesús dijo, pero es tan sencillo como ir a pescar. Tienes que aprender a hacerlo. Cuando tú ves una persona experimentada, ellos miran y dicen, no, por aquí no, por allá. Yo he ido a pescar y algunos me sorprenden y hasta me humillan,
Porque personas que saben pescar, bueno, aquí Juan Carlos sabe de tilapias y un montón de cosas, él les puede explicar al final. Pero uno va a pescar y necesita tiempo y práctica. La primera no agarras un pez. Algo interesante de esto es que ellos eran expertos en peces y pescar, pero Jesús les enseñaría a ser pescadores de hombres. Aquí hay una diferencia que marca muy mucho eso. Tenía la experiencia en la pesca, pero no. Exacto. Pero Jesús utiliza esta ilustración para decirnos que algo tiene de parecido. Ir a pescar como ir a pescar personas. ¿Cómo conociste al Señor? ¿Recuerdas a ese discípulo de Jesús, pescador experimentado, que fue y te habló del Evangelio? Sí. Bueno, ¿qué utilizó? Hizo magia. Conoció, se introdujo en tu realidad, te preguntó, te habló, pero algo muy importante, y no me puedes decir que no, te acompañó. Porque hoy en día, al hablar de pescar personas, no es tal como 30 se arrepintieron, 30 entregaron su vida al Señor y chao pues. No, la realidad de la vida es que hay mucho más que eso. ¿Qué pasa al siguiente día que tú dices, yo entrego mi vida a Cristo? ¿Cómo entiendo la palabra? ¿A dónde voy? Necesita a alguien que realmente se interese y le acompañe. Jesús les dice, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Los voy a entrenar. Les voy a dar un propósito. Y mientras yo preparaba este mensaje, yo oraba por ustedes. Pues no conozco a todos, pero algunos que vienen aquí sí. Y mi oración es que estas tres palabras de la lealtad, que implica seguir a Jesús, la identidad que es cambiada, ahora discípulo, y el propósito, sea un momento para reflexionar y revisarnos como seguidores de Jesús. Al pensar en que Jesús te ha hecho pescador de personas, pescadora de personas, ¿cómo te va con eso? Yo sé que Jonathan ha querido que esta iglesia alcance a más personas. ¿Ustedes lo han escuchado? ¿Sí? Y sé que se hacen eventos como el de Navidad, que por ahí vi fotos que fue muy bonito. Y sé que se hacen muchos esfuerzos en semana. El costurero, ahora sé que está el costurero, qué bonito. Y todo eso es muy importante, hermanos. Pero algo más importante es que tú mismo y tú misma te acerques a otros y le compartas. ¿Tienes personas alrededor? Aquí hay unos edificios, hay mucha gente alrededor. Porque si Jesús te hizo un discípulo pescador de personas, necesitas aprender a hacerlo. Y si no sabes hacerlo, pídele a Jonathan, pídele a otros que aquí lo saben hacer y muévete. Eso realmente es lo que el Señor te llamó a hacer en esta vida. Podrás seguir haciendo tu trabajo, porque Jesús no dice deja tu trabajo hoy, deja tu familia hoy, no. Hoy en día el Señor te dice continúa en tu familia, ¿cómo no? Que no llegues mañana a decirle a Jonathan, no, es que el pastor habló y yo ya no voy a volver a esa casa. Y 10 personas le van a decir a Jonathan, mire, este texto dice que dejamos las redes, entonces renuncié. Es en medio, cuando termina el Evangelio de Mateo, Jesús dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Mientras hacen lo que hagan, si tú cocinas, si tú estás en una universidad, si tú estás todos los días en una oficina, en cubículos, allí Jesús llega para ti y para otros, para decirte, mira, sígueme, sígueme. Y mueve a otros a hacer lo mismo. Yo quiero ponerte 3 reflexiones para orar, que son más bien marcas de seguidores de Jesús, marcas de discípulos de Jesús. En la reflexión, al final, 3 marcas de discípulos de Jesús. La primera es que un discípulo de Jesús da pasos de obediencia. Un discípulo de Jesús no se puede quedar sentado en el mismo lugar cuando Jesús le dice sígueme.
Eso no sería seguirlo. Da pasos de obediencia, y si tú estás entendiendo que Jesús te llama, un paso importante es el bautismo. ¿Por qué es importante el bautismo? No es un rito para nosotros, para nada. El bautismo es decirle a esta ciudad, decirle a Viva, no sé si se bautizarían aquí en la piscina, decirle a Viva que tú eres un seguidor de Jesús, pero no de incógnito, que tú eres un seguidor de Jesús visible, que te reconocen. No eres perfecto. Pedro no fue perfecto, Mateo no fue perfecto, Juan no fue perfecto, ninguno de ellos puede osar de perfección, ni siquiera el apóstol Pablo, nada, ninguno de ellos puede decir que fue perfecto, pero sí que fueron discípulos, que fueron seguidores. Si tú no te has bautizado aún, es un buen paso para decir: Jesús, yo quiero seguirte. Es una manera visible de que tú entiendes el evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados, de arrepentimiento y creer en Jesús. Es una manera visible en que tu familia y tus amigos van a decir: ¡ay! Otro aleluya. Porque así nos dicen, ¿cierto? Pero la verdad es que, miren, yo llevo varios años siguiendo a Jesús y les digo, no hay a quien más seguir. Hoy en día la propuesta para los jóvenes es seguir a Maluma. ¿Te gustaría que tus hijos siguieran a Maluma? O la propuesta de futuros presidentes. Tenemos que votar porque somos cristianos, pero sabemos que nuestro presidente es Jesús. ¿A quién sigues? Y si estás siguiendo a Jesús y le dices a esta iglesia y a esta sociedad que sigues a Jesús, da pasos de obediencia. No puedes estar en el mismo lugar y decir que sigues a Jesús. Es un contrasentido. Seguirlo es ir detrás de Él, escuchar su palabra, obedecerle. Si tú eres bautizado o bautizada, tal vez Jesús te ha dicho ya muchas cosas que debes dejar. Bueno, al dejarlas, tú vas a decir: Señor, yo te estoy siguiendo, porque creo más en ti que en esa persona, que en esa circunstancia. En segundo lugar, un seguidor de Jesús, marcas claras para esta iglesia es que se une a ella visiblemente. Tal vez algunos tienen inquietudes sobre el tema de la membresía. Pero la membresía, si lo quieres resumir, no es más que ser visible para esta iglesia y decir: Él es un seguidor de Jesús. No hay nada raro, no es un club. No es que has pagado la afiliación a una grande superficie y te van a hacer descuento. No. Una marca de un seguidor de Jesús es que quiere estar con los otros discípulos, quiere reunirse con los otros discípulos, quiere compartir con ellos. Y eso es lo que nosotros llamamos ser miembros los unos de los otros. Visiblemente. Visiblemente. Eres visiblemente seguidor de Jesús cuando te bautizas. Eres visiblemente miembro de la iglesia de Cristo Jesús local aquí en Aviva cuando haces la membresía y te unes a esta iglesia. Pero ¿sabes qué? Puede que todas esas cosas las hagas, pero realmente eres un seguidor de Jesús si te has convertido en un pescador de personas. Si tu marca en tu corazón es hablarles a otros de Jesús. Por lo menos pienso en varias razones. Una es que tu corazón ya está cambiado y ya no te es indiferente el otro. Te duele que la otra persona esté pasándola tan duro solo. ¿Tú te imaginas qué es vivir la pérdida de un esposo, una esposa o un hijo sin Cristo? ¿Tú te imaginas qué es vivir una quiebra financiera sin Jesús?
¿Tú te imaginas qué es una mujer que ha entregado su vida a un hombre pensando que en él está toda la esperanza y un día lo ve acostado con otra? ¿Cómo vive esa persona sin Jesús? Si ya con él viene a ser muchas veces desafiante. ¿Cómo vives una depresión sin Jesús? Y si tú eres un seguidor y seguidora de Jesús, que Él ya ha hecho pescador, pescadora de personas, te importa el otro, te duele el otro. Otra razón es que Jesús está construyendo su reino. Y este país no va a cambiar porque venga un presidente que es diferente a los que tiene Venezuela. Este país no va a cambiar porque tengamos las mejores personas en la alcaldía y en diferentes estamentos. Este país va a cambiar cuando nosotros realmente seamos sal y luz. Cuando salemos esta corrupción con el Evangelio y cuando iluminemos las tinieblas en la casa. Mujer, no escondas ni acolites nada a tu esposo cristiano, porque dice que es cristiano. Sé sal y luz allí. Hazlo un pescador de hombres, de personas. Ora por él. Esa es la mejor manera. Ora por él. Si él está lejos del Señor, ora por él. Aunque diga que es cristiano, aunque diga que es cristiana, ora por él o por ella. Hasta que un día, realmente por los frutos los conozcamos. Toma tiempo esta semana. Te invito a que hagas ese desafío y en tu hogar o en la universidad o tomándote un café con alguien, en el trabajo, le hables de Jesús. Ese es el principio del Evangelio. No hemos pasado al segundo capítulo. Ese es el principio del Evangelio y quiero retarte a eso. Ahora quiero terminar este tiempo orando, y si tú por casualidad no has comprendido aún de qué se trata el Evangelio, yo quiero invitarte a que al final de esta reunión te acerques al pastor Jonathan o a otros siervos y pidas oración y que te expliquen un poco más. Tal vez será materia de reunirte otros días en una oficina, en un salón y compartir un poco más el miércoles estudiando la palabra y que tú entiendas bien de qué se trata el Evangelio. Porque si lo entiendes bien, vas a darte cuenta que Él te ha hecho un discípulo, una discípula, pescadora, pescador de personas. Cierra tus ojos, por favor. Escuchas el llamado del Señor hoy, por primera vez, aunque lleves tiempo yendo a iglesias. El llamado de Jesús, precioso Salvador, diciéndote a ti: sígueme, sígueme y suelta aquello que no te deja seguirme. Hoy, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por el poder de su Espíritu Santo, suéltate en Él. Ese pecado que te tiene atrapado, atrapada, suéltalo. Y síguelo solo a Él. Señor Jesús, yo quiero orar por tu iglesia en esta hora. Tal vez un poco necesitada, Señor, hoy, como el poblado, como Laureles, de ser animados, exhortados, desafiados y empoderados
para salir, Señor, y tener la misma compasión que tú tuviste con nosotros, con nuestros vecinos, compañeros de trabajo y amigos. Muchos aquí la están pasando mal, Señor, y necesitamos movernos a ellos. Lloro por Jonathan y Sarina, que han tenido tantas intenciones, Señor, de movilizar esta iglesia al evangelismo. Ellos mismos entendiendo y comprendiendo, aprendiendo a pescar, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que hoy mismo los habilites, que traigas los recursos del cielo, de la obra de tu Espíritu Santo. Sabemos que solo tú, Espíritu Santo, convences a las personas de pecado, de justicia y de juicio, pero nos has pedido que nosotros aprendamos, Señor, cómo utilizar tus recursos para pescar. Y tú quieres traer más personas, Señor, discípulas tuyas. Haz de esta iglesia esa marca, Señor. Y si hay personas aquí hoy que aún no te siguen, Señor, que el principio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo llegue con fuerza y profundidad a sus corazones en esta hora. Que derribes las resistencias, que quites los obstáculos, Señor. Aun si hay una afiliación mayor a una persona, a la misma familia o al trabajo, hoy muéstrales que sin ti nada somos, Señor. ¿A quién más iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna para nosotros. Lo pedimos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor esta semana nos dé gracia para discernir su voluntad, escuchar su voz, ser obedientes a Él. Pero en particular, una de las cosas lindas de este llamado es que Él siempre está haciendo algo, siempre, es decir, en todas partes, donde estás, está haciendo algo. En tu casa, tu trabajo, donde vives, está haciendo algo. Entonces, anhelo que el Señor nos dé la gracia a todos nosotros de poder identificar dónde nos unimos a lo que Él nos está llamando a hacer, lo que nos está llamando a seguir. Que el Señor nos bendiga esta semana.